Ya en esta última parte de Soluciones, hablando el día de hoy sobre el manejo de la crisis. Hay muchas personas dentro de nuestro país y fuera también de nuestras fronteras venezolanos que manifiestan una gran preocupación por la situación que estamos viviendo los venezolanos. Thais, en este caso, a través del Twitter dice: con todo lo que está viviendo mi país, mi familia, en estos momentos donde Venezuela está en crisis. Ella antes mencionaba, en este caso, vivo fuera de mi país. ¿Cómo aliviar mi dolor estando tan lejos? No duermo, tengo una bebé de 5 meses. Es un poco para que las personas entiendan que no solamente quienes estamos aquí estamos quizás padeciendo, ¿no? El tener que ver estas situaciones que se han tornado ya muchas veces violentas, sino también las personas que han dejado el país por una u otra razón. ¿Qué decirles a todos ellos en estos momentos donde la cordialidad, quizás la tolerancia o el entender, el reconocer al otro es tan importante para evitar llegar a este clima violento en el que a veces pues han caído los grupos? Sí, de hecho eso que acabas de decir es bien importante, es poderse poner en el lugar del otro también, reconocer al otro que piensa distinto a mí, que probablemente no solo distinto, sino en contra de lo que yo pienso, y para poder llegar a un diálogo, a entender al otro, tenemos que empezar por reconocernos también, ¿no? Y con respecto a eso de ver las noticias por televisión, por las redes sociales, yo creo que eso es bien importante y esa es una muy buena recomendación, que a veces pensamos que teniendo más información eso nos calma, y lo que genera es un nivel de ansiedad, porque hay informaciones encontradas también, o sea, pasar las 24 horas del día pegado del Twitter, del Facebook, de diferentes redes sociales, muchas veces genera una angustia y una ansiedad, porque no siempre las noticias son tan veraces. O sea, finalmente en las redes sociales cualquiera puede escribir cualquier cosa. Entonces, una de las recomendaciones también es seguir cuentas que ustedes sepan que la información es veraz, ¿sí? Porque en pánico, sintiendo miedo, pues muchas veces no toda la información es cierta, y eso hemos detectado, además lo hemos vivido a nivel personal inclusive, no solo la gente que atendemos, sino hasta uno mismo, que cuando empieza a tener demasiada información y no sabes qué es cierto, qué es no, unos son rumores, otros no, eso hay que empezar por identificar y bajar el nivel de estrés, inclusive las fuentes de información. Entonces, si yo voy a seguir a X cuenta, X personas, yo asegurarme de que eso es real antes de empezar a difundirlo y causar más pánico ¿sabes? Y eso también le pasa a la gente que está fuera de Venezuela como los que estamos dentro también. Entonces, eso es importante que como que identificar de verdad qué información es veraz y cuál no, eso baja también los niveles de angustia. Adelante, Marisabel. Sí, y la otra cosa es que también los venezolanos en el exterior tienen que llenarse de la sensación y el sentimiento que, aunque las crisis puedan parecer muy largas, y algunas sí lo son, como lo habíamos mencionado, pues estamos trabajando todos los venezolanos para un mejor futuro. Inclusive deben de tener un poco más de esperanza. A veces pueden ellos considerar que uno está pasivo, pero todos estamos participando en pequeñas cosas, ¿no? Todos estamos participando en grandes cosas. O sea, de alguna manera todos tenemos que sentir el aliento y la esperanza por un futuro mejor y más promisorio, porque las naciones a veces pasan por situaciones también críticas, como pasamos los seres humanos, pero siempre hay un resurgimiento y hay un crecimiento, como si estuviéramos en el país en un proceso de adolescencia y luego llegaremos a una vida adulta pues con más fortaleza y más crecimiento personal, individual, familiar y ciudadano, ¿no? Así que es. Lo que nos Cuando interesa. tocamos este tipo de temas, definitivamente quisiéramos tener mucho más tiempo para poder abordarlo con mayor profundidad, pero definitivamente no existe una edad determinada, nunca se es lo suficientemente joven o lo suficientemente avanzado de edad para aprender a manejar las situaciones de crisis, porque eso va a determinar el desempeño que tengamos en la vida como seres humanos, ¿no? El desempeño a nivel personal, a nivel profesional. Ahora, ¿qué pasa en estos momentos cuando muchas personas sienten que la crisis que nos está afectando no depende de nosotros, no la estamos provocando nosotros, sin embargo debemos asumirla, debemos encontrar la mejor forma de tratarla, de sobrellevarla? ¿Qué es lo más recomendado en este caso? ¿Qué le dicen ustedes a las personas como especialistas en el área que deben hacer, digamos, a corto y mediano plazo? Principalmente, Lisa lo decía antes, uno debe de expresar sus sentimientos.
y hacer una catarsis de las tensiones emocionales que pueda tener, unirse mucho en la familia, dialogar para uno sentir esa sensación de que todos estamos apoyándonos unos a otros. Y también yo pienso que participar, no alejarse de la situación, sino participar, como decía antes, democráticamente y poder sentir que los ciudadanos, los vecinos, nos estamos cuidando unos a otros, estamos buscando la mejor manera de vivir sanamente. Y eso es una forma de que uno no se sienta tan desesperanzado, se sienta tan vulnerable, sino que de alguna manera pues busque dentro de sí mismo esas fuerzas y esos recursos personales, ¿no? Y es importante, disculpa, también, por ejemplo, los niños, ¿no? Ya yéndonos al ámbito familiar. Muchos tenemos niños, yo tengo un niño pequeño. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños en todo esto que está pasando? A los niños tenemos que protegerlos, decirles mucho más lo que los queremos, que ellos van a estar seguros con nosotros, con sus padres o cuando estén en el colegio, propiciar que su rutina no se altere. O sea, tratar de verdad de que puedan ir al colegio, de que puedan seguir con el mismo horario de dormir, el mismo horario de comer. ¿Cómo hacer con los niños que viven en áreas como Chacao, por ejemplo, que ha estado bastante convulsionada con el tema de las protestas? Claro, en esa situación, por ejemplo, a lo mejor no pueden ir al colegio o los están desalojando, pero entonces en casa tratar de seguir haciendo las actividades escolares. Por ejemplo, si le mandaron una tarea. Y de recreación. Y de recreación. O sea, a través del juego, de los cuentos, de ponerse a pintar. O sea, hay experiencias maravillosas, creativas de, ok, vamos a pintar, ¿cómo te sientes, por ejemplo? ¿Hasta qué punto es positivo informarlos a ellos de la realidad como tal, de todo lo que ocurre? Ellos no lo ignoran, porque de alguna manera si la televisión está prendida o de alguna manera oye las conversaciones, lo que importa es sí tratar de alejarlos la mayor cantidad de tiempo posible de ese tipo de comunicación en donde se siente la tensión en la familia. Y existe pues el dibujo como una herramienta psicológica que todo el mundo puede emplear, en donde los niños puedan dibujar sus sentimientos, sus pensamientos, y luego siempre nunca descuidar su recreación al aire libre, con distintos horarios, en distintos parques o donde está la naturaleza, en donde ellos puedan realmente vivir sus momentos de niños y adolescentes, ¿no? Y es bien importante no exponerlos a escenas de violencia. Sí. Escenas de violencia puede ser desde ver una escena en la televisión, ver un video en las redes sociales, escuchar discusiones acaloradas de confrontación política, que ustedes dirán, eso es bien difícil no hacerlo, pero hay que tratar de que ellos no vean eso. Se nos acaba el tiempo. Brevemente, ¿qué consecuencias pudiera acarrear el hecho de que estos niños o que los padres, en este caso, no sepan cómo manejar esta situación de crisis en el seno de la familia y que pueda esto quizás repercutir en los niños? Lo que decías un poco también antes, Natalie, hay que erradicar el odio. Hay que hacer... ¿Eso degeneraría en odio? Sí. Claro, porque entonces hay mucho resentimiento, mucha rabia, mucho odio, y hay que más bien incentivar al amor, estimular al afecto, estimular a los momentos felices, buscar de alguna manera y esforzarse por vivir momentos de calidez en el hogar, en el colegio, en donde se rodean estos niños y donde están todas las personas de la familia. Nos quedan pocos segundos. La atención que ustedes ofrecen a través de Psicólogos Sin Fronteras y el correo electrónico al cual los pueden contactar. Sí, Psicólogos Sin Fronteras Venezuela está activado, es decir, tenemos muchos psicólogos en toda el área metropolitana que están atendiendo a las personas que se sienten con sufrimiento, que se sienten en situaciones de crítica, que sienten que no tienen recursos suficientes para enfrentar esta situación. Escriben al correo asistenciasvictimas.psfb@gmail.com. PSFB, no sé si está escrito allí, Psicólogos Sin Fronteras Venezuela, asistencia víctima, y ellos serán inmediatamente remitidos, según la zona donde viven, al psicólogo más cercano. ¿Más cercano, Lisa? Sí, desde el Centro de Asesoramiento de Desarrollo Humano nosotros prestamos atención psicológica a la comunidad ucavista. Nos pueden contactar por @crecepordentro en Facebook, Twitter y el blog, o bueno, en las instalaciones del CAT también. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que ustedes allá en sus hogares este tema pues les haya servido de muchísima ayuda. Dos especialistas que de verdad dieron importantes aportes, sobre todo para sobrellevar esta situación por la que estamos atravesando actualmente en Venezuela y que sin lugar a dudas, como todas las crisis son temporales,
tienen salidas y de la forma como usted las afronte depende el resultado positivo, radicalmente positivo o radicalmente negativo. Depende de usted. El ejemplo comienza por casa y recuerde siempre que es mejor ser parte de la solución que del problema. Nos vemos mañana.